La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Y ahora decimos la de los jóvenes, hermanos, y voy a usar el teléfono porque ellos regularmente usan el teléfono. Y si no se la sabe y no está se llama La Neta del Planeta, y sí va a estar en la pantalla. Entonces decimos: esta es mi Biblia, es lámpara de mis pies y lumbrera mi camino. Escucharla es mi placer, obedecerla es mi deseo. Me enseña a hacer sal y sabor en todos mis actos, reflejando que soy un joven cristiano, revolucionario de este mundo. Amén. Señor Santo, háblanos por favor. Venga, Omar, por favor, aquí vamos a orar por nuestro predicador de hoy, hermanos. Señor Santo, usa este joven precioso, está en tus manos, Señor. Le has dado un mensaje, le has dado enseñanza, él ha estudiado, se ha profundizado en tu palabra, Señor, para hoy darnos un mensaje. Úsalo, Señor, como una experiencia a través de la cual, Señor, tú nos llenes de edificación. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Lo bendiga. La realidad es que estoy muy feliz porque hoy se reúnen dos cosas que me dan mucha alegría y son cosas que el Señor pues me ha permitido. La primera y no la más importante, hoy es el Día del Arquitecto y la verdad es que estoy muy, muy agradecido por eso porque es algo que el Señor me ha permitido terminar una carrera y pues ser arquitecto, tener mi título. Y bueno, la segunda, la que es más importante, la que trae mucha alegría es poder estar aquí adelante de ustedes, poder compartir un mensaje que la realidad, lo tengo que confesar, me desafió mucho, aprendí mucho y bueno, la idea es que iniciemos este mes de la juventud. Como ya sabrán, se llama Diseñados para Brillar y está basado en 1 Pedro 4:10, digo, no se alcanza a ver un poquito. Pero bueno, el mensaje de hoy con el que vamos a iniciar esta serie de mensajes se llama El Espíritu que me capacita y está basado en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Entonces les invito a que me acompañen con la vista y que me acompañen leyendo conmigo Hechos 1, del 4 al 8 y veamos juntos esa promesa que tiene un propósito, una promesa dada de Dios, que nos entrega Jesús a nosotros antes de regresar al Padre y que sin duda es vigente hasta el día de hoy. Entonces leamos juntos. Una vez, mientras comían con ellos, ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Bendito Padre, Señor, te pido que este mensaje, como me desafía a mí, también nos desafíe a todos como tu iglesia y podamos glorificarte y enaltecerte, Señor, y poder dar testimonio, Señor, de lo que tú haces en nuestra vida. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, algunas Biblias tienen como título el libro de Hechos como el libro, así tal cual, Hechos de los Apóstoles. La realidad es que para algunos estudiosos y para mí también podría cambiarse el nombre y se llamaría Hechos del Espíritu Santo, porque es justamente de lo que habla este libro. Describe y narra lo que el Espíritu Santo está haciendo en la iglesia primitiva y hasta el día de hoy. Entonces podríamos cambiarle el nombre. Es lo que, de cierta manera, lo que Cristo sigue haciendo por medio de su Espíritu en el mundo. También sabemos, por el primer versículo de este libro, que es el segundo tomo de la obra de Lucas. Entendemos que Lucas escribió el Evangelio de Lucas, que lleva su nombre, y este segundo tomo corresponde a la siguiente parte,
De cierta manera podemos ver en Hechos 1:1, estimado Teófilo, en mi primer libro me refiero a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Es entonces que sabemos que en el Evangelio de Lucas vemos a Jesús comenzando a hacer y a enseñar. Pero es entonces aquí, en el libro de Hechos, en donde continúa haciendo y enseñando. El libro de Hechos no solo trata de los actos de los apóstoles, sino de los actos de un Jesús resucitado y vivo. Leamos de nuevo la cita que vamos a estudiar. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Hoy vamos a hablar particularmente de este pasaje. ¿Qué significa esta promesa con propósito? ¿Qué implica ser llenos del Espíritu Santo? Y de cierta manera, ¿cómo se traduce eso a nuestra vida? O más precisamente, ¿cómo implica esto el servicio dentro y fuera de la iglesia? La iglesia es el lugar en donde Dios actúa, en donde Dios obra, y su Espíritu Santo es el que actúa en nosotros para poder extender su mensaje. Entonces, Hechos, o el libro de Hechos, no es solamente la historia de esas aventuras de unos hombres cumpliendo una misión encomendada por Jesús. No, es la narración de cómo Cristo resucitado continúa actuando. Es entonces que podemos entender este punto. Cuando Jesús dice en Lucas 24:49, esperen la promesa que me ha prometido mi Padre, no está pidiendo paciencia, sino que promete capacitarnos para su obra. Veamos el primer punto. Reconozcamos la promesa de Dios, caminemos llenos del Espíritu Santo. Entonces comencemos desde el inicio. ¿Realmente qué pasó? ¿Cómo es que llegó ese día a cumplirse la promesa? Esto lo vemos un capítulo posterior, en el capítulo 2, y leamos juntos del versículo 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Aquí hay varias cosas que notar. Por un lado, vemos una manifestación evidente a todos ojos de el poder de Dios manifestándose con este viento, con este ruido que llena toda la casa. Vemos en el versículo 3, aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Lo que sucede después, incluso unos versículos más adelante, lo vemos en el versículo 11, y dice, judíos y convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Comenzaron a hablar en idiomas que no conocían. El efecto en los discípulos fue de que estaban llenos del Espíritu. Y al estar llenos de la grandeza de Dios, hablaban de eso. Ahora, en simples palabras podríamos decirlo de esta siguiente manera. Fueron equipados para algo, para testificar, para obrar en el nombre de Jesús, para hablar y actuar con poder que no sale de nuestras fuerzas o de nuestras capacidades. Anteriormente, hace tiempo, era muy común ver en redes sociales un reel, que bueno, por lo menos yo lo vi varias veces con diferentes personas, que contaba qué significaría ir al cielo y encontrarnos con un Pablo, con un Pedro, con los discípulos, con Moisés, con Noé, y contaba la historia, más o menos que podríamos ver a un Adán con un ombligo caminando por ahí, podríamos ver a un Pedro y Juan corriendo para ver quién es el más rápido, pero también mencionaba que podríamos llegar con un Moisés y preguntarle qué era escuchar a Dios hablar, qué era eso, cómo sería eso. Y la respuesta de Moisés sería algo tal vez más desafiante y que nos haría reflexionar. Él nos preguntaría, ¿y qué se sentía tener el Espíritu en ti? Porque eso es completamente algo que ellos no experimentaron y nosotros sí. Entonces, ¿qué realmente estaba pasando aquí? Realmente para entenderlo tenemos
que acudir nuevamente a la Biblia y continuar más adelante, y vemos que Pedro nos lo explica, lo que en ese momento estaba ocurriendo y cómo es que estaban siendo llenos del Espíritu Santo. Leemos más adelante en el capítulo 2, del versículo 16 al 17. En realidad lo que pasaba es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Ahora, si nosotros de cierta manera pudiéramos abrir la Biblia como un acordeón, teniendo Génesis de un lado y teniendo Apocalipsis, nos daríamos cuenta que realmente hay ciertas situaciones que pasaron. Por ejemplo, en el caso de Joel, esta fue una profecía que se anunció de parte de Dios a través del profeta Joel y que aquí se viene a mencionar nuevamente en los evangelios, pero se cumple hasta posteriormente en el libro de Hechos. Es entonces que de aquí entendemos que esa promesa que Jesús hace en Hechos, en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 4, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado, lo que quiso realmente decir, esperen hasta que la promesa que les anunció mi Padre en Joel 2:28 se cumpla. Y lo que el profeta anunciaba explícitamente no es un nuevo nacimiento o una conversión, sino un nuevo poder para profetizar. Jesús entonces manda que esperen a que se cumpla esa promesa. ¿Y por qué esperar? Bueno, la razón es tal vez muy sencilla, porque el Señor quiere que su obra se haga hecha con su fuerza y no solamente con la nuestra. Podemos esto incluso confirmarlo más adelante en Hechos 2, del 32 al 39, y Pedro nos sigue explicando qué era lo que estaba pasando. A este Jesús, Dios lo resucitó y de ellos todos nosotros somos testigos. Exaltado a la derecha de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Vemos entonces que Jesús está cumpliendo la promesa de fortalecer a los discípulos con el Espíritu Santo. Es entonces que podemos pasar a esa siguiente parte. Reconozcamos que no son nuestras capacidades, sino el poder del Espíritu Santo el que nos equipa para su obra, o el que nos capacita para su obra. Ya les mencionaba en esta idea de cómo está extendido si nosotros extendiéramos la Biblia de cierta manera, y la realidad es que aquí puede empezar a existir una confusión. Para algunos, el hecho de que la promesa fuera mencionada en Lucas, pero fuera cumplida en Hechos, como fue en el caso de los apóstoles, que ellos eran salvos por fe, pero fue hasta posteriormente que recibieron el Espíritu Santo, genera confusión y genera a veces una mala interpretación, una equivocada interpretación de que eso sucede con nosotros. Pero en nuestro caso no es así. Tenemos seguridad de que una vez que nosotros hemos aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu viene a habitar en nosotros. Es entonces que aunque ellos tuvieron, por así decirlo de una manera más clara, una doble experiencia, en nuestro caso nada más tenemos una. El Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. Nosotros estamos seguros de que no es así, no son dos experiencias. El mismo día que nosotros recibimos al Señor Jesús como nuestro único Señor y Salvador, ese mismo día el Espíritu Santo llega a habitar en nosotros y entonces estamos llenos del Espíritu Santo. Solo tenemos esa experiencia y la realidad es que el Espíritu está en nosotros. Entonces, el propósito de ser llenos del Espíritu es para una cosa, para un fin, un propósito, proclamar el Evangelio, el cual es anunciar la buena noticia de Jesucristo, que incluye la invitación a la fe, que incluye el arrepentimiento y la salvación a través de su muerte y resurrección. Podemos entonces, de cierta manera, concluir, ser llenos del Espíritu Santo es reconocer que Él ha puesto su Espíritu en nosotros con el propósito de dar testimonio. Y es aquí donde las cuestiones se ponen desafiantes, porque Él nos ha capacitado para que nosotros podamos ser luz y sal, para que nosotros podamos compartir a los demás de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, de lo que Él hizo por cada uno de nosotros, con el propósito de dar testimonio. Y es aquí que tal vez
podemos empezar con esta serie de desafíos que nos invita a entender este pasaje. Veamos el primer desafío. Confiemos en que Dios nos fortalece para mostrar su gloria al mundo. Esa es una realidad. Dios ha puesto su Espíritu en nosotros para que nosotros tengamos fortaleza, tengamos seguridad. Y a veces en momentos difíciles es justamente por eso, por el Espíritu que habita en nosotros, que podemos desenvolvernos, que podemos hablar con naturalidad o que incluso podemos expresarnos con cierta facilidad. Y es por Él, no es por nosotros. No son nuestras capacidades, sino son las de Él. Es entonces que a veces mensajes o predicaciones que tal vez puedan estar complejas en su entender, de todas maneras impactan el corazón de las personas y tocan. Es así como incluso personas misioneros que a veces no tienen incluso los recursos, el idioma completamente, las capacidades de comunicarlo, pueden transmitir el mensaje, porque es Dios obrando en esas personas para que lo puedan hacer con naturalidad, con seguridad, con elegancia incluso, podría decirse de cierta manera. Confiemos que es así, confiemos que Dios ha puesto su Espíritu en nosotros para fortalecernos, pero no para nuestra gloria, no para nosotros mismos, sino para Él. Hechos 2:4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Si nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, esa es una realidad de nosotros. Todos tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Él está aquí, como estábamos cantando hace un momento. Hechos 2:11, la parte B, dice, todos por igual lo oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. A veces sucede que en algunas predicaciones o en algunos mensajes nosotros recibimos algo particular y es ahí donde el Espíritu Santo está obrando, porque justamente el mensaje que recibimos es personal, es lo que necesitamos y eso es obra del Espíritu Santo. A veces podemos estar predicando algo y sucede que nosotros escuchamos algo diferente, y no porque no hayamos puesto atención, sino porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros y abre nuestros oídos, nos da discernimiento, nos da claridad, nos da esa facilidad para que justamente seamos edificados a partir de un mensaje que tal vez tenía un propósito y un fin distinto, pero al final de cuentas fue de bendición en ese momento para nuestra vida. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo ocurrió una transformación. Y es aquí donde viene el desafío. Los discípulos pasaron de tener miedo a proclamar el Evangelio. Pues vemos ver que entonces el poder del Espíritu Santo se muestra en ellos de la siguiente manera. Por mencionar, valentía para hablar. Pedro, quien antes negó a Jesús, ahora se pone de pie y predica con firmeza, con seguridad. Un hombre que tal vez dudó, incluso podemos saber de cierta manera que incluso maldijo a Jesús, podemos suponer que lo hizo de esta forma, y en ese momento, con la seguridad que tiene de tener el Espíritu en él, habla con fuerza, con poder, con firmeza, y es el Espíritu Santo utilizándolo. Podemos también ver claridad en la palabra. Aunque no todos hablaban la misma lengua, la gente entendió las maravillas de Dios. De eso estaban predicando, de lo que estaban llenos, de la maravilla de Dios. Y lo comunicaban en los idiomas que todos podrían hacer. Sí, hay que mencionarlo, hay que decirlo, esta era una manifestación especial, estaban hablando en otros idiomas. Pero la realidad es que actualmente nosotros no necesariamente tenemos que hablar en lenguas, y no se trata de eso, sino se trata de que Dios obra a través de nosotros, por medio del Espíritu Santo, para que nosotros podamos testificar, para que nosotros podamos compartir su mensaje. Y finalmente, lo que resulta más importante, resultados, conversión y crecimiento. La iglesia empezó a extenderse, empezó ahí a sembrarse la semilla que significó que llegara el mensaje hasta nosotros. Esos 12 hombres, ese trabajo que hicieron, llegó hasta nosotros, justamente por eso, por obra del Espíritu Santo a través de ellos. Podemos entonces concluir. Una vez que hemos hecho lo que nos toca hacer, corresponde permitir a Dios que haga lo que le toca a Él. La realidad es que a veces nosotros podemos ser desafiados de una manera muy particular hasta nuestras capacidades, haciendo lo que podemos hacer, nuestras habilidades, capacidades, hasta donde podemos llegar,
Pero hay un momento en donde nosotros tenemos que permitirle a Dios que Él obre y que llegue más lejos. A veces uno se cuestiona, ¿por qué si ya le compartí, si ya le dije, si ya le mencioné, si ya le dije de muchas maneras, si le mandé mensajes devocionales, no se convierte? Porque no es obra de nosotros, eso es obra del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que actuar, sí, pero al final de cuentas hay algo en lo que no podemos hacer y eso le corresponde al Espíritu Santo. Entonces, una vez que nosotros hayamos hecho lo que nos toca hacer, corresponde permitirle a Dios que Él haga lo que le toca a Él. En ese sentido es hacer la conversión, tocar los corazones de las personas, transformar vidas. Eso lo va a hacer Él. Y nosotros solamente vamos a ser un instrumento. Sin la intervención de Dios, todo esfuerzo humano sería inútil. Necesitamos de Dios porque Él es todo aquello que nosotros no tenemos la capacidad de ser. Hay que estar seguros de que si no fuera por Él, la realidad es que nuestros esfuerzos serían en vano, serían cortos, no llegaremos a hacer todo lo que hacemos. Su iglesia sigue y perdura aún las dificultades que estamos enfrentando, toda esa serie de discursos que escuchamos y demás, por su fuerza, la capacidad que nos da Él de mantenernos firmes con la verdad y estar seguros de que nos corresponde a nosotros siempre permanecer fieles a Él, aunque las cosas se pongan complicadas, aunque se pongan difíciles. Sin la intervención de Dios, todo esfuerzo humano sería inútil. Necesitamos de Dios porque Él es todo aquello que nosotros no tenemos la capacidad de ser. Segundo desafío, cuando oramos, reconocemos que dependemos del Espíritu Santo para servir. Leemos en Hechos 4:31, después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno, después de haber orado. Los cultos del miércoles hemos estado hablando sobre la oración y hemos visto esa serie de oraciones que vamos encontrando en la Biblia de cierta manera en orden. Y aquí volvemos a encontrar un punto, tal vez más adelante en la Biblia, de la importancia que tiene la oración. Porque cuando nosotros hacemos, estamos reconociendo que dependemos de Él, que dependemos de su poder, que dependemos de su soberanía, de su misericordia, de su gracia para poder nosotros actuar. No se puede hacer de otra manera si no es por medio de Él. Ya lo veíamos hace un ratito. Todo trabajo humano es inútil si no es por medio de Él. Cuando buscamos a Dios, lo que nosotros no tenemos, estamos reconociendo que Él es capaz de darnos lo que necesitamos para su gloria. Aunque nosotros podamos ser torpes, aunque nosotros podamos equivocarnos en la manera de explicar o aunque podamos tartamudear, como incluso Moisés lo fue, la realidad es que es el poder de Dios el que obra en nosotros y el que provoca que las cosas sucedan. Dios usa personas ordinarias para actos extraordinarios. Esa es la realidad. Nosotros somos ordinarios, incapaces, frágiles, a veces incluso infieles en la manera en que nosotros somos constantes en nuestro crecimiento espiritual. A veces perdemos un día de oración o un día devocional o ya no nos pusimos al corriente con los devocionales, no sé, o a veces faltamos a la iglesia por la razón que sea. Y no se trata de que esto sea como legalismo y que tengamos que cumplir con las cosas. No, simplemente es que a veces soltamos nuestra relación con Dios. Y es entonces que ahí nos damos cuenta que somos ordinarios, que a veces somos incapaces de permanecer fieles, pero Él sí lo es. Pese a que nosotros fallemos, Él sigue siendo fiel. Es entonces que Dios usa personas ordinarias para actos extraordinarios. No esperemos sentirnos listos. El Señor nos da lo que necesitamos cuando decidimos obedecer. Y ahí está la clave. A veces nos cuestionamos, es que yo no tengo la capacidad, es que yo no he estudiado, es que yo no he orado lo suficiente, es que yo no sé cómo decir, es que yo no sé cómo lo voy a hacer, es que, y al final de cuentas podemos seguir buscando más argumentos para simplemente no obedecer. Pero la realidad es que lo que Él espera es únicamente y rotundamente que obedezcamos, que decidamos hacer, que decidamos ser utilizados por Él.
para su honra y gloria. Hace poquito me tocó aprender sobre en una clase del seminario vi una ilustración que me gustó y de la que me acordé. Esta es del pastor Víctor Martínez. Y nosotros recordamos que hay un pasaje en los evangelios en donde vemos a Jesús en la última cena con ellos y vemos que habitualmente cada vez que se iban a unir a comer se les lavaba los pies. Y esto era costumbre que lo hiciera el esclavo de menor nivel. Entonces, en la antigua Palestina, en aquellos momentos el polvo, todo pues llenaba los pies y al sentarse recostados de cierta manera, pues implicaba que por higiene lo tuvieran que hacer. Y esa era la labor del esclavo de menor nivel, vamos a decirlo así, de menor clase, por así decirlo. Y leemos y nos encontramos que ninguno de los discípulos quiere hacer esta labor. Ninguno se anima a hacerlo. Y Jesús muestra con el ejemplo lo que es servir. Y entonces Él toma, de cierta manera, un trapo, simple y sencillamente, y hace lo que los demás no querían hacer. Es entonces que nosotros podemos utilizar como ejemplo de manera simbólica que a veces nosotros podemos hacer con ese acto de servicio que fue para Él un trapo, esa agua, podemos hacer nosotros algo equivocado. A veces algunos toman ese trapo y se lo ponen como un babero, podrían decirse así. Y deciden entonces que esperan que los demás les sirvan, que los demás actúen, que los demás los atiendan, que los demás les abran la puerta. Y eso refleja un corazón que está centrado solamente en sí mismo, que se convierte más el servicio en un privilegio que realmente en una entrega. Algunos incluso se acercan al servicio pensando, ¿qué voy a recibir yo? Y vemos que Jesús nos desafía a antes que dar, es importante dar antes que recibir. Algunos otros toman ese servicio y pretenden alzarlo, ondearlo como si fuera una bandera para que todo el mundo los vea, para llamar la atención, para que sea un servicio como si fuera un espectáculo, por así decirlo, buscar los lugares adelante, donde sea llamativo, donde se vean los aplausos, el reconocimiento incluso. Y cuando lo hacemos cosas de esta manera, pues realmente no estamos entendiendo lo que es servicio. El verdadero siervo sirve aunque nadie más le aplauda. Dios ve en lo secreto y Él nos premia en lo secreto. Mas si nosotros queremos ser reconocidos y ver, la Biblia es clara en ese sentido. El reconocimiento lo vamos a tener y va a quedar hasta ahí, en esos aplausos. Otros incluso pueden utilizarlo como un látigo, de cierta manera. Incluso si lo mojan, pues peor, ¿no? Como un instrumento de control. Tan solo tienen la oportunidad, entonces buscan utilizar esa autoridad para manipular, exigir o forzar a los demás a hacer lo que ellos quieren, ya sea a través de una crítica, de una amenaza o simplemente incluso hasta humillando. Jesús pudo haber ordenado que le sirvieran, pero eligió arrodillarse y lavar los pies. Otros incluso puede suceder el caso que teniendo la oportunidad de servir simplemente dejan las cosas, tiran la toalla, por así decirlo, se rinden, se cansan, no es como lo pensaban, el desafío fue mayor y entonces mejor lo dejo y no actúo, no decido seguir. Se pueden ir decepcionados, pueden darse cuenta que es complicado, pero la realidad es que Jesús no tiró la toalla en la cruz. Nosotros tampoco debemos soltar la toalla en el camino. La perseverancia es parte del carácter de alguien que sirve. Y finalmente podemos hacerlo como Jesús, ocuparla y nosotros, como Él la tomó, y lavar los pies en ese sentido de servicio, en ese sentido de hacer por los demás, antes incluso de que ellos lo pidan, de tener esa disposición, tener esa decisión y convicción de nuestro corazón de actuar, sin importar si vamos a ser reconocidos o no, porque el único que debe ser reconocido es Él. La verdadera grandeza está en servir como Cristo lo hizo, de esa misma manera. Permitamos la actitud de nuestro corazón
se nota en cómo servimos a Dios. Leemos entonces y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos. Aquí vemos en Hechos, capítulo 1, versículo 24, que ellos buscaron en Dios ese discernimiento para poder elegir al que reemplazaría a Judas. Y aquí mencionan: Señor, tú que conoces el corazón de todos. Dios conoce nuestros corazones, conoce de qué manera queremos hacer las cosas. Si con una manera en que todos nos vean, que nos sirvan, de una manera en que buscamos que nos reconozcan, de una manera en que buscamos que los demás nos rindan cuentas, por así decirlo, o si simplemente lo hacemos por servicio, por disposición a Él, por amor a Él. Es entonces que quiero compartirles una cita que se debe de leer con cierto detenimiento, escritas por nuestra hermana Yanni en su primer libro, Mírate en el espejo. Y me gustaría si nos puede, por favor, leerla, por favor. Este es uno de sus primeros libros y de aquí tomo esta cita. Dice así: la envidia, las comparaciones, las motivaciones carnales, la falta de respeto a los líderes espirituales son inadmisibles para que Dios pueda usar a una persona. Por otra parte, el compromiso, la entrega, el adherirse a la labor de otros, trabajar en equipo, colaborar, no buscar la gloria personal, respetar las funciones de los demás y saber ocupar el lugar que nos corresponde a cada quien son indispensables para ser útiles a Dios. Gracias. Muchas gracias. Y tal cual, gracias a Dios por el ministerio de nuestros pastores, porque a partir de ellos aprendemos. Y es esta cita que nos desafía. Yo creo que el Paz, si hablara de ella, diría que es seca y directa y a la cara, tal cual. Porque nos desafía a entender de qué manera nosotros debemos de servir. No con motivaciones carnales, no con falta de respeto, incluso sin faltarle el respeto a nuestros líderes, aquellos que son y están adelante de nosotros, porque Dios así lo dispuso, porque Dios así lo puso para nosotros crecer, sino con un compromiso, con una entrega, con un adherirnos y estar dispuestos a juntarnos a trabajar juntos, a colaborar, a no buscar la gloria, a respetar las funciones y el trabajo de los demás, porque al final de cuentas todos somos parte de un mismo cuerpo, todos somos parte de la iglesia. Entonces, evitemos caer en el error de creernos superiores solo porque Dios nos está usando. La realidad es que es muy sencillo que esto suceda y todos podemos caer en esto, en creernos porque nos pidieron, porque nos dijeron, porque nos eligieron para algo y caer en esto, en creernos superiores, en vanagloriarnos, en enorgullecernos, en creernos, no sé, en ser pretenciosos de alguna manera. Y Dios es muy celoso de esto. La gloria es de Él y no la comparte con nadie. La realidad es que es así. Nosotros no podemos pretender recibir algo que no nos pertenece, sino es completamente de Él. Y Dios es muy celoso nuevamente de esto. Quiero compartirles una ilustración que me gustó mucho. Es una historia ficticia, es una historia que seguramente no sucedió o no pasó. Y incluso lo menciona quien nos comparte esta pequeña ilustración de que seguramente no pasó, pero nos da una gran lección. Es entonces que les quiero compartir este pequeño video. No sé en qué momento esté listo. Es una historia ficticia. Es imaginada, no pasó, pero quizá pudiera ser algo más o menos similar a esto, la realidad. Jesús asciende al cielo, llega a la gloria celestial donde lo están esperando legiones de ángeles, recibiéndolo con alabanzas y adoración. Gloria al Cordero, dicen los ángeles. Y luego un ángel le pregunta, después de estar adorando a Cristo, y le pregunta un ángel a Jesús, y esto es ficticio, pero nos sirve para lo siguiente. Le pregunta un ángel a Jesús, Jesús, ¿y ahora qué sigue? Ya moriste por la humanidad, ya diste tu vida, ya resucitaste, venciste a la muerte. ¿Qué sigue? Otro discípulo por ahí, otro ángel, le pregunta, Señor Jesús, ¿cómo le vas a hacer para que todo el mundo sepa de eso que hiciste? Para que todos sepan el evangelio.
Y Jesús les dice, bueno, pues dejé 11 discípulos. Estuve con ellos como 3 años y medio, les compartí el evangelio y les dije, vayan a contarle a todo el mundo. Y los ángeles se quedan así de, ¿es en serio, Jesús? O sea, esos 11 discípulos están espantados, unos dudan, uno te negó, otro te traicionó, los otros salieron corriendo. ¿Confías en ellos? O sea, ¿confías en ellos, Jesús? Uno por ahí, un ángel de esos muy valientes y preguntones, no agraviando, le dice a Jesús, le dice, oye Jesús, ¿no tienes un plan B? Yo me había imaginado poner el evangelio en el cielo, contratar un estadio, o mandar a los ángeles a que se aparezcan a todas partes del mundo para decirles que Cristo murió por ellos. Y Jesús dice, no tengo un plan B. Mi plan A es la iglesia. Mi plan A son mis discípulos. ¿Y confías en ellos, Jesús? Sí, confío en ellos. Porque les he dado mi Espíritu Santo y sé que van a ser testigos. Oye, lo cumplieron. Esos 11 transformaron el mundo. Hoy día se conoce de Cristo en casi todas las partes de este mundo. El cristianismo es mundialmente conocido. Es más, estamos en América, miles de kilómetros de donde empezó el cristianismo. Estamos a miles de kilómetros de Jerusalén. Estamos a 2000 años y seguimos hablando de esto porque 11 discípulos se tomaron en serio la labor de ser testigos. Tomaron la estafeta. Entendieron, me toca a mí. Jesús vino, predicó, ahora me toca a mí. Y la estafeta ha ido pasando de generación en generación. Hoy te toca a ti, mi amado hermano, nos toca a nosotros. Claramente no podía yo tratar de recrear como lo cuenta él, ¿no? Entonces, pues sí, aunque no encontré la manera de que se viera lo más nítido, pues es una ilustración que nos desafía claramente a que nosotros tomemos esa decisión. Recordemos, Jesús no tiene un plan B, el plan A es la iglesia. Somos nosotros los que estamos llenos del Espíritu. Tenemos que hacer que ese plan avance. Es por eso que, recordando un poco los desafíos y nada más para mencionarlos, confiemos en que Dios nos fortalece para mostrar su gloria al mundo. Cuando oramos, reconocemos que dependemos del Espíritu Santo para servir. Y la última, la actitud de nuestro corazón se nota en cómo servimos a Dios. Quiero cerrar con esta última frase que me parece muy, muy, muy clara. Nuestra vida es el escenario, que Él sea siempre el protagonista. De eso se trata, de que nosotros seamos esa luz, que Él ya nos dio esa capacidad, nos capacitó, nos edificó en ese sentido, puso su espíritu en nosotros para que nosotros podamos servirle y servirle de la mejor manera. Con una disposición de corazón, pues Él conoce nuestro corazón, con una intención realmente de glorificarlo y enaltecerlo. Y eso es a lo que estamos siendo desafiados esta noche. Realmente a que nosotros seamos utilizados para que este mensaje llegue cada vez más lejos. De eso se trata este mes de la juventud. Me da muchísimo gusto poder haber introducido este mes con la serie de predicaciones que van a seguir. Entonces les invito a que no falten los próximos miércoles. Y pues vamos a orar nada más para cerrar este mensaje. Glorioso Padre, Señor, una vez más acudimos a ti, Señor, confiados en que tú obras de maneras misteriosas, Señor, pero sabemos perfectamente que has puesto tu Espíritu en nosotros y que nos has llenado de Él, Señor, para que podamos nosotros testificar, ser luz, Señor, y reflejarte a ti, Señor, en el lugar en donde tú nos has puesto, Señor. Te pido que sea así, que en el corazón de cada uno de nosotros seamos desafiados, Señor, a poder compartir de tu palabra, Señor. Y tal vez no necesariamente abriendo una Biblia, Señor, simplemente en la manera en que nos conducimos, cómo hablamos, cómo actuamos, que eso impacte la vida de los demás, Señor, y podamos llegar a más personas, Señor. Que más personas te conozcan, que más personas te reconozcan como Señor y Salvador. Te doy gracias por esto, por tu iglesia, Señor, y por lo que has hecho en nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén.